Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando vueltas en la prensa rosa turca durante años, una historia llena de pasión, celos y al parecer de explosiones de ira. Hoy vamos a hablar de Serine y Sarikaya, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, has leído bien. Vamos a desentrañar ese supuesto drama que involucra a estos tres titanes de la actuación y tratar de descubrir si realmente existió esa explosión de Serine y por lo que presuntamente hicieron Kerem y Hande a su relación. Antes de que empecemos a chismorrear como los mejores, asegúrense de darle al botón de me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros jugosos análisis. Vamos a ello. Bien, entremos en materia. Para entender este lío, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Serine y Sarikaya y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que comenzó allá por 2015, era la envidia de muchos. Ambos jóvenes, guapos, exitosos y muy enamorados. Compartían fotos adorables en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y en general, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su relación, que duró alrededor de 4 años, llegó a su fin en 2019. Y aquí es donde comienza el drama, o al menos donde los rumores empiezan a tomar forma. Tras la ruptura, comenzaron a circular todo tipo de teorías sobre los motivos de la separación. Algunas apuntaban a la incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas carreras, otras a diferencias irreconciliables en su visión de futuro, y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre posibles terceras personas. Y aquí es donde entra en escena Hande Erçel. Hande Erçel, otra de las actrices más populares y queridas de Turquía, se convirtió en el centro de la polémica. Los rumores comenzaron a vincularla sentimentalmente con Kerem Bürsin poco después de su separación de Serine. Y claro, la maquinaria de chismes se puso en marcha. Se decía que Hande y Kerem habían coincidido en varios eventos, que había una química innegable entre ellos, y que incluso habían sido vistos juntos en actitud cariñosa. La verdad es que al principio, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente cualquier implicación romántica. Insistieron en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la insistencia de los medios y los fans, sumado a la falta de claridad en la situación, alimentaron aún más los rumores. La sombra de una posible infidelidad, o al menos de un acercamiento inapropiado durante la relación de Kerem con Serine, comenzó a planear sobre la imagen de Hande. Y aquí llegamos al corazón de nuestro vídeo, ¿realmente Serine explotó por esta situación? ¿Hubo una confrontación directa entre ella y Kerem o Hande? ¿Se sintió traicionada por la supuesta relación entre ellos? La realidad es que no existe una confirmación oficial de que Serine haya tenido una reacción explosiva o una confrontación directa con Kerem y Hande. Gran parte de lo que se dice son rumores y especulaciones alimentadas por la prensa rosa y los fans. Sin embargo, es comprensible que Serine se haya sentido dolida o decepcionada por la situación. Imagínense estar en su lugar, terminar una relación importante y ver cómo tu expareja comienza a ser vinculado sentimentalmente con otra persona poco después. No es plato de buen gusto para nadie, ¿verdad? Además, la presión mediática a la que están sometidas las celebridades en Turquía es enorme. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Esto puede generar un estrés y una ansiedad inmensos, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales como el amor y las relaciones. Es importante recordar que Serine, Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a manejar sus relaciones personales de la manera que consideren oportuna. No podemos juzgar sus acciones basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Ahora bien, volviendo a la relación entre Kerem y Hande, después de mucha negación y secretismo, finalmente confirmaron su romance durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkap. Su relación, que duró aproximadamente un año, se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans de la serie, encantados con la química entre los personajes, celebraron su amor en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin. En 2022, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados.
Y una vez más, las teorías y los rumores comenzaron a circular. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables y, por supuesto, de posibles terceras personas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Serine, Kerem y Hande es un culebrón turco en toda regla, lleno de pasión, celos, rumores y especulaciones. Que si bien no hay pruebas concretas de que Serine haya explotado por la supuesta relación entre Kerem y Hande, es comprensible que se haya sentido dolida o decepcionada por la situación. Y que al final del día, todos son seres humanos que merecen respeto y privacidad, independientemente de su fama y éxito. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del drama entre Serine, Kerem y Hande. Recuerden que gran parte de lo que hemos hablado son rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de toda esta historia? ¿Creen que Serine tenía motivos para estar enfadada? ¿Piensan que Hande tuvo algo que ver en la ruptura de Serine y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, quiero recordarles que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con problemas y emociones como todos nosotros. Seamos respetuosos y evitemos juzgar sus acciones basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este intrincado triángulo amoroso y explorar algunos de los detalles más jugosos que han alimentado los rumores durante todos estos años. Para empezar, es fundamental entender el contexto de la industria del entretenimiento turco. Es un mundo donde la vida personal y profesional de las celebridades están constantemente entrelazadas. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a mantener una imagen pública impecable, lo que puede ser extremadamente difícil cuando se trata de relaciones sentimentales. La presión de los fans, los medios y las agencias de representación puede influir significativamente en las decisiones que toman y en la forma en que manejan sus vidas personales. En el caso de Serine y Kerem, su relación era constantemente objeto de escrutinio público. Cada vez que aparecían juntos en un evento, las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto y cada palabra en busca de pistas sobre el estado de su relación. Esta presión constante puede ser agotadora y puede contribuir a la ruptura de una pareja. Otro factor que pudo haber influido en la situación es la competitividad inherente a la industria del entretenimiento. Serine, Kerem y Hande son tres de los actores más exitosos de Turquía, y es natural que haya cierta rivalidad entre ellos. Competir por los mismos papeles, los mismos contratos publicitarios y la misma atención mediática puede generar tensiones y conflictos. En el caso específico de Hande, su ascenso meteórico a la fama la convirtió en una figura aún más controvertida. Su belleza, su talento y su carisma la catapultaron al estrellato en poco tiempo, y muchos la veían como una amenaza para otras actrices de la industria, incluida Serine. Estos celos profesionales, aunque no siempre explícitos, pueden haber contribuido a la tensión existente entre ellas. Además, es importante tener en cuenta el papel de los managers y las agencias de representación en la vida de las celebridades. Estas personas a menudo tienen un gran control sobre las decisiones que toman sus clientes, incluidas sus relaciones personales. Pueden aconsejarles sobre qué relaciones son beneficiosas para su carrera y cuáles deben evitar. En algunos casos, incluso pueden llegar a manipular las relaciones para promover la imagen pública de sus clientes. Es posible que los managers de Serine, Kerem y Hande hayan tenido diferentes intereses y prioridades, lo que pudo haber complicado aún más la situación. Por ejemplo, es posible que hayan aconsejado a Kerem que terminara su relación con Serine para impulsar su carrera, o que hayan animado a Hande a acercarse a él para generar publicidad. Ahora volvamos al tema de la supuesta explosión de Serine.
Si bien no hay pruebas concretas de que haya habido una confrontación directa, es probable que Serenei haya expresado su frustración y su decepción a Kerem en privado. Después de todo, habían compartido 4 años de su vida juntos y era natural que se sintiera herida al ver cómo él comenzaba a ser vinculado sentimentalmente con otra persona poco después de su separación. Es posible que Serenei haya sentido que Kerem no fue honesto con ella sobre sus sentimientos por Hande, o que no la respetó lo suficiente al no esperar un tiempo prudencial antes de iniciar una nueva relación. Estas emociones son comprensibles y humanas, y no sería sorprendente que Serenei las haya expresado de alguna manera. En cuanto a la relación entre Hande y Serenei, es probable que haya existido cierta tensión entre ellas, incluso si nunca hubo una confrontación abierta. Es difícil ser amiga de la expareja de tu novio, especialmente cuando esa expareja es una figura pública y está constantemente presente en los medios. Es posible que Hande haya sentido cierta incomodidad al saber que Serenei la veía como una amenaza, o que haya tenido que lidiar con las críticas de los fans de Serenei que la acusaban de haber roto su relación con Kerem. Estas situaciones pueden ser muy estresantes y pueden afectar la relación entre dos personas. En última instancia, la historia de Serenei, Kerem y Hande es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan fácil como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con problemas y emociones como todos nosotros. Seamos respetuosos y evitemos juzgar sus acciones basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Recordemos que todos merecen privacidad y respeto, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales como el amor y las relaciones. Y mientras tanto seguiremos aquí en su canal favorito, listos para traerles todos los chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. No olviden suscribirse y activar la campanita para más actualizaciones. Hasta la próxima.